Entonces, esa es la pregunta que siempre hacemos. Hoy nos alcanza. Hoy estamos construyendo lo que no se hacía hace muchos años, el tren, la refinería, ¿no? Se va a iniciar con el proyecto del tren transísmico. Entonces, son obras que obviamente en gobiernos anteriores no se hacían o se promovían y no se terminaban. Síguenos en nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones. Puedes hacerlo desde la aplicación o escaneando el siguiente código QR, que te llevará directamente a nuestro canal para suscribirte. Mantente informado sobre los acontecimientos más importantes a nivel local, nacional e internacional. Y accede a nuestras secciones de análisis y opinión, con periodismo de calidad del día a día. Recuerda darle me gusta y compartir a nuestros contenidos. Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. Buenas noches, les doy la bienvenida al programa Las Reporteras, que la Jornada de Oriente transmite en sus redes sociales todos los días de la semana. Les doy la bienvenida al programa del 21 de noviembre. Tenemos como invitado a esta ocasión a Jaime Valtierra. Él es diputado federal del Partido del Trabajo y se encuentra con nosotros para que nos explique en qué quedó la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación del próximo año. Es una bolsa de recursos muy importantes para el Estado porque representa más del 90% del presupuesto que se maneja a través del gobierno del Estado, a través de los municipios, a través de los órganos autónomos. Y por eso, Jaime, te doy la bienvenida. ¿Cómo estás? Muchas gracias, buenas noches, amiga Mónica, y también pues a tu programa Las Reporteras. Y con gusto estamos aquí, obviamente, atendiendo este llamado para explicar el asunto de presupuesto de manera general y después en lo particular. Como bien sabes, estamos en la Cámara de Diputados, estamos trabajando en el Distrito 05 de Puebla, con cabecera en San Martín Texmelucan. Entonces, pues tú sabes, o más bien todos saben que fue un presupuesto pues un poquito largo, un poquito tedioso, ¿no? En relación a que se presentaron más de 2,000 reservas para la aprobación en lo particular, y eso se llevó por lo menos 3 días más para alargar el tema de presupuesto. Afortunadamente, al final, pues se tuvo la votación a favor y eso nos ayudó a cumplir una vez más con esta cuarta transformación del presidente Andrés Manuel López Obrador, amiga. Jaime, hubo muchas quejas de los diputados de oposición del Partido Acción Nacional. Hubo legisladores de Puebla que aseguraron que el Estado no es una prioridad para el presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, por lo que no había muchos proyectos de inversión, hubo baja de recursos. Al menos ese fue el discurso que ellos sostuvieron en tribuna y también en entrevistas con los medios de comunicación. Me gustaría que nos explicaras por fin cómo queda el presupuesto en cifras. Sí, mira, pues realmente el estado de Puebla fue uno de los 10 estados con un incremento, con mayor incremento respecto al año pasado, ¿no? O sea, creo que las declaraciones que en su momento hizo el gobernador, obviamente por un compañero diputado de la fracción parlamentaria de Morena, que se estaban buscando mayores recursos, sabemos que es un asunto, pues más allá de análisis en relación a los presupuestos, es un asunto más bien político entre ellos, y pues ahí es una lucha de fuerzas a veces, ¿no? Pero a nosotros nos queda claro que las cifras realmente hoy nos están ayudando mucho al estado de Puebla, y como te decía, es uno de los 10 estados con mayor presupuesto en incremento respecto al 2022.
Tú nos compartiste una tabla de la distribución de recursos en el proyecto de presupuesto, tal cual como llegó a la Cámara de Diputados esta propuesta del Ejecutivo Federal. De hecho, tenemos una imagen que les vamos a mostrar en este momento de cómo fue la distribución de recursos entre las entidades federativas. Entre ellas se encuentra Puebla, y mencionas que en el 2023 estarían recibiendo más de 164,801.8 millones de pesos. A mí esto me llama la atención porque el gobernador del estado, Luis Miguel Barbosa, anunció que la asignación para Puebla es de 111 mil millones de pesos. ¿A qué se debe esta disparidad en la cifra? Sí, efectivamente, en términos reales, el estado de Puebla sí recibe 111 mil millones de pesos. Como te decía, fue una de las 10 entidades más beneficiadas. Esto, obviamente, estos 111 mil millones de pesos que fue de lo que habló el gobernador, pues es directamente asignado al gobierno del estado. Después vienen otras partidas con otros proyectos, otros programas. Unos continúan, otros ya llegan a su cese. Ahí hay que hacer un análisis muy claro de este tipo de tablas que nosotros nos mandan en la Cámara de Diputados, porque sí, efectivamente, ¿no? En general, esto sucede en todos los estados. A veces dicen, a ver, para el estado de Yucatán, donde se está construyendo el tren, el Tren Maya, pues de repente le llega una asignación muy grande, no precisamente al gobierno del estado, simplemente para este tipo de proyectos que se bajan a través de la federación, ¿no? Entonces, así en Puebla hay algunos proyectos o algunos ramos que se siguen otorgando, como el ramo 33, el Fortamun y otro tipo de proyectos de bienestar que van a continuar, y eso es lo que hace el incremento para dar los 164 mil millones de pesos de los que se marca en la tabla que les hice favor de enviarlos. Entonces, la diferencia de recursos es dinero que va a manejar en Puebla la federación. Exactamente, exactamente. Te decía, hay que analizarlo bien, ¿no? Ahora con los proyectos de federalización, inclusive del Instituto Mexicano del Seguro Social, también hay programas que de repente ya no van dirigidos en sí al Estado, que los maneje el Estado, sino se manejan a través del Seguro Social. Pero sigue siendo la inversión en el mismo Estado, ¿no? Hay una tabla ahí, en la tabla misma que les mandamos, pareciera que hay una disminución de presupuesto en bienestar porque ya no se le va a dar apoyo a Diconsa, estas tiendas de abasto popular, porque se han ido creando y se han ido capacitando, y llega un momento en que estas ya de manera regular, ¿no? Tienen ya su propio manejo, entonces ahí ya se les corta el presupuesto. Entonces, pareciera que hay una disminución en este rubro, pero en sí, pues son proyectos y programas que se van acabando conforme al tiempo, ¿no? ¿Qué otro programa tú has identificado que ya no tendrá recursos y a qué se debe? Fíjate que lo que vimos en relación a Sembrando Vida, en relación a bienestar. Sembrando Vida ya tiene un padrón en Puebla, ya existe. No tengo ahorita exactamente el dato, pero ya existe el padrón y en la mayoría de los estados ya lo tenemos. El proyecto del presidente Andrés Manuel era efectivamente en los primeros 4 años, pues hacer la plantación, hacer toda la reglamentación del programa, y ahorita ya nos crece el padrón, simplemente es un mantenimiento donde ya algunos de estos proyectos que fueron a 3, 5 y 7 años ya van a empezar a funcionar, ¿no? Para darles recurso y dividendo a la gente que también está metida en estos proyectos. Entonces, hoy ya es en Puebla, por lo menos, este proyecto de Sembrando Vida ya no va a haber nuevos padrones, por lo que ya no incrementaría el presupuesto, simplemente con los que están es donde se va a empezar a dar la atención. Jaime, en la discusión del presupuesto, ¿qué aportaciones hizo el Partido del Trabajo? ¿Qué cambios pudo impulsar con el apoyo de la mayoría de Morena? Fíjate que
dicen, ¿no? Y bueno, pues obviamente nosotros también sabemos del proyecto que al presupuesto no se le mueve ni una coma. Hay varias razones por qué nosotros, pues en relación avalamos esta situación. Porque una, pues este es presentado por el Ejecutivo Federal como se ha hecho todos los años. Y dos, porque viene encaminada a una vez más a los proyectos de bienestar, de infraestructura prioritaria del gobierno federal. Pero el Partido del Trabajo, al cual pertenezco, pudimos meter lo que le llaman una reserva a los artículos, y de ahí te voy a explicar un poquito, voy a sacar una tabla a ver si la podemos compartir, donde son gastos que no se han hecho en diferentes estados. Es como si fuera una especie de subejercicio. El gobierno, que los estados no lo gastaron, y entonces ese subejercicio pues se ha ido acumulando en diferentes, pues en la Secretaría de Hacienda, y pues ahí se tenía, el Partido del Trabajo metió esta reserva, se votó a favor en el Pleno, y efectivamente pudimos rescatar más de 70,000 millones de pesos. Si me permites, te voy a compartir, o les quiero compartir, a ver si puede verse esta tabla, y le llaman reintegros. Déjame ver Sí, adelante. cómo te Vamos a lo darle explico. espacio a Jaime para que pueda compartirnos esta tabla que nos habla del rescate de 70,000 millones de pesos que proviene, según nos comenta el diputado del PT, de subejercicios que tenían los estados, es decir, recurso que se les asignó en presupuestos anteriores y que no fueron aplicados, por lo que se tuvieron que reintegrar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Nos comentas que son 70,000 millones de pesos. Ok, bueno, les comparto esta tabla que le llaman gasto federalizado. Como les decía, es un monto de reintegros que el Partido del Trabajo pudo lograr en una reserva que se planteó en el Pleno. Esos reintegros, en sí, como les decía, es un asunto de que los gobiernos no gastaron en diferentes rubros, no quiero decir un especial. Hubo algunos subejercicios y pues los tiene la tesorería de la Federación. Del 2017 al 2021, esta tabla que les muestro ahí en pantalla, si se dan cuenta, pues viene cuánto cada estado ha estado, pues no gastando, ¿no? En diferentes rubros. En el caso, busquemos Puebla, que por aquí lo vi. Puebla en Al, el 2017, 777 millones, después 1,771 millones en el 2018, 800, y así se va hasta tener un acumulado de Puebla de 9,917 millones. Esto en total de todos los estados que están ahí, que no son todos los de la República, pero sí, yo creo que estamos hablando de un 70%, hay una bolsa de 70,998 millones de pesos, que con esto, obviamente estando desde hace más de 4 años, hace 4 años más bien, también ha generado intereses. Y nos platicaba el diputado Reginaldo, que él, eh, que fue el que presentó la reserva, que estos intereses ya llegan a 25,000 millones de pesos. Estamos hablando de que tenemos una bolsa de casi 100,000 millones de pesos, y esta se propuso mandarse a los municipios. O sea, los municipios, además de lo que se les va a entregar, también eso está destinado para ellos, ¿no? ¿Se Entonces, sabe cuánto recibirían los municipios de Puebla a través de esta propuesta que fue avalada por la Cámara de Diputados? no se tiene el dato exacto. Esto muchas veces se hacen por tablas, ¿no? Por fórmulas, dependiendo de la recabación de impuestos, dependiendo de una serie de diferentes cosas. Y este presupuesto principalmente se va a destinar a infraestructura, a salud y a bienestar.
Entonces, serían los tres rubros en los que los municipios tendrán una bolsa adicional para poder trabajarlos durante este año. ¿Podría presumirse que al ser Puebla origen de 9.917 millones de pesos de subejercicios, esta sería la bolsa que podrían recibir los municipios? ¿Es así o definitivamente No, tiene idea? no, te decía que es por fórmulas, porque esto sería destinado a todos los municipios de todo el país, ¿no? Entonces, posiblemente sea menos, porque aquí solamente hay un 70% de los estados, entonces posiblemente sea menos, pero sí van a recibir una suma importante de recursos una vez más. Jaime, estamos hablando que esto se está computando a partir del, perdón, una disculpa, del 2017. ¿Qué pasaba antes con los recursos que no ejercían los estados ni los municipios y que se tenían por obligación que reintegrar a la Secretaría de Hacienda? ¿En qué terminaban? Pues ahí sí muchas veces nos hemos preguntado nosotros como diputados hoy de esta legislatura que entramos a partir del 2019, ¿qué se hacía con esos recursos? Fíjate que es una pregunta interesante porque justamente la discusión en el Pleno es eso, o sea, ¿cómo hoy sí nos alcanza el gasto o sí alcanza el gasto para programas sociales, para incrementar en más del 25% el padrón de adultos mayores en lo que va de este sexenio y que recibían aproximadamente 1,500 pesos al principio de este sexenio, al final van a recibir casi 5,000 pesos, ¿no? Con un incremento de más del 40% del padrón. Entonces, esa es la pregunta que siempre hacemos. Hoy nos alcanza. Hoy estamos construyendo lo que no se hacía hace muchos años, el tren, la refinería, ¿no? Se va a iniciar con el proyecto del tren transísmico. Entonces, son obras que obviamente en gobiernos anteriores no se hacían o se promovían y no se terminaban. Pues ahí está el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el nuevo aeropuerto, que como ustedes saben nunca se terminó, el que estaba construyendo en Texcoco, y hoy pues ya el AIFA pues ya está funcionando, ¿no? Entonces, eso es lo que decíamos, ¿dónde estaba? ¿Dónde quedaba? ¿Por qué antes no alcanzaba? ¿O por qué había un endeudamiento mayor al que hoy se da? Entonces, justo esas son las discusiones que se presentan en el Pleno. Hoy estamos rescatando estas bolsas. A lo mejor el gobierno lo puede utilizar en diferentes cuestiones, seguramente hay en algunos de sus proyectos, pero también nosotros nos permitió como Partido del Trabajo, haciendo estos análisis de presupuesto con los compañeros que integran estas comisiones, que pudiéramos rescatar eso y distribuirlos en todos los municipios del país. Entonces, como te decía, pues hay tres rubros básicamente, que es infraestructura, que es salud y es bienestar. Entonces, sigue siendo parte de esta cuarta transformación. Una pregunta más, Jaime, sobre este tema. ¿Los municipios van a tener que presentar proyectos para tener acceso a estos recursos? Pues es que en sí, el tema del proyecto de presupuesto, cuando se les otorga a los municipios ya los recursos, ellos tienen sí o sí presentar proyectos. Fíjate, te voy a dar un caso. Eh, y no quiero ahorita hacer polémica con ningún municipio de los que yo represento, pero tú sabes que una parte importante de los municipios es la transparencia y la rendición de cuentas, ¿no? Han hecho algunos de sus informes, y yo he estado atento en muchos de ellos, y los informes de gobierno son para que precisamente pongan a escrutinio lo que están haciendo a la ciudadanía, no para irse a lucir, no para sacar la fotografía, tienen que decir exactamente en qué han gastado cada peso de lo que ha tenido, así sea en gasto corriente, así sea en compra de patrullas, así sea en lo que ellos tengan que gastar, cosa que no han hecho. Hay un ramo, el ramo 33, que se destina a todos los municipios. Este ramo 33
a través del FAIS, el Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social, tienen que, para obtenerlo, para que se les empiece a depositar mes con mes, tienen que presentar en una plataforma de la Federación, del secretariado, tienen que presentar proyectos, cada uno. Digamos, te pongo el caso a lo mejor de alguno de los municipios, cifras más, cifras menos, a lo mejor en el caso de San Miguel Xostla, ¿no? Que recibe este presupuesto, a lo mejor recibió 8 millones de pesos. Estos 8 millones de pesos, la administración tiene que poner en estas plataformas en qué se los va a gastar, en uno, dos, o tres, o cuatro proyectos, y cada proyecto tiene que irlo reportando mes con mes con el avance físico y el avance financiero. Entonces, si esto no lo llegan a hacer, pues obviamente hay castigos, de repente ya no les dan el presupuesto que se les había presentado, o simplemente, no quiero ser suspicaz, pero hay veces que se desvía para otro tipo de actividades, no precisamente para las que marcan estos rubros, ¿no? E igualmente el Fortamun, que está dedicado a fortalecer las policías municipales, que también reciben un recurso importante. Entonces, ahí es donde nosotros como diputados pues tenemos que tener una vigilancia continua de en qué se gastan los dineros los municipios, ¿no? Te comento que hace unos días estuvimos en el informe del Comité de Participación, del Consejo de Participación Ciudadana del Estado, ¿no? Que acaba de cambiar el presidente, y justamente yo comentaba en este foro, en este espacio que nos dieron este informe, la importancia, pues no ser los verdugos, obviamente, de los municipios, pero sí estar atentos a lo que reportan, porque no puede ser que el contralor de los municipios sea nombrado por la misma presidenta o presidente del municipio. O sea, no puede ser juez y parte. ¿Cómo vas a poner a escrutinio todo lo que estás haciendo en el municipio si tienes? Entonces, esta figura que hoy está pasando en todos los municipios del estado de Puebla, donde el contralor lo pone el mismo presidente o presidenta municipal, pues no está funcionando. Entonces, a través de este Consejo de Participación Ciudadana, queremos crear y hacer figuras para que podamos tener un poquito más pues de vigilancia con estos gastos, ¿no? Entonces, es complicado, es difícil, pero yo creo que a través de muchas compañeras y compañeros que queremos saber en qué se gastan los recursos y que vayan directamente a lo que están programados, lo podemos lograr, amigo. Jaime, ese es en el tema de los municipios. ¿Qué pasa con los estados? Por ejemplo, Puebla, ahorita con las cifras que nos expones, es lamentable que no haya podido ejercer 9,917 millones de pesos. Ya el recurso estaba asignado, ya estaba listo para ser aplicado, pero por una u otra razón simplemente no se aplicó. Ahora, gracias a la propuesta del PT, pues lo van a poder aplicar los municipios, pero no sabemos en este momento cuántos recursos le van a corresponder a Puebla. Podrían ser menos, como tú nos lo comentabas. Entonces, ¿qué se puede hacer también con los gobiernos para evitar estos subejercicios? Pues yo creo que ahí tú sabes que está la Contraloría Mayor, ¿no? De Hacienda, y que cada año hace un reporte. Desafortunadamente, casi siempre, pues es un año adelante cuando se va reportando estos gastos y cuando se va viendo esas anomalías. Yo entiendo que es del 2017 las cifras que acabo de presentar. Seguramente por lo menos un año o 2 años no le tocaron a este gobierno. Más sin embargo, a partir del 19, 20, 21, sí ha sido parte de este gobierno. Desconozco por qué ha sido, en qué rubros no se han gastado. Ahí sí, yo creo que habría que ver a través de estos mecanismos de vigilancia dónde está o por qué no se gastó ese recurso. No podría yo tener un juicio ahorita para decirte si sí fue bueno o malo, porque también sabemos, a mí me ha tocado cuando
estuve dentro de la administración, que a veces los recursos se liberan ya muy tarde, ¿no? Se liberan ya prácticamente a finales de año, cuando el ejercicio fiscal acaba el 31 de diciembre, y muchos gobiernos, sobre todo en materia de obras, aunque se puede comprometer este tipo de presupuestos, ya no se arriesgan a gastarlos, ¿no? Porque entonces, pues hay obras que no se hacen en 2, 3, 4 meses, ¿no? A veces son más. Por ahí muchas veces se van estos subejercicios. Entonces, no podría darte un juicio como tal, pero cuando yo estaba en la administración pública sí nos había pasado en este tipo de recursos extraordinarios muchas veces que llegan a final de año. Cuando son al principio, pues obviamente ya ahí sí, pues ni modo que no se pueda gastar, ¿no? Habrá que investigar y habrá que preguntarle a las contralorías a ver por qué estos recursos estuvieron pues ahí sin gastarse desde el año, por lo menos desde el 2018. Claro. Jaime, te agradezco mucho que hayas tenido este tiempo, que nos hayas prestado este tiempo para explicar a los seguidores de la Jornada de Oriente qué pasó con el presupuesto de egresos de la Federación para el siguiente año, esta propuesta muy interesante del Partido del Trabajo para aprovechar estos reintegros que hacen los gobiernos estatales y municipales de dinero que no aplicaron. Será también muy interesante saber cómo es que se terminan redistribuyendo a los municipios del país. Así que si te llega información sobre ese tema, pues los micrófonos y las cámaras de la Jornada de Oriente están abiertos para que nos puedas explicar qué pasó con este recurso, cómo es que fue aprovechado. Claro que sí, amiga, ¿no? Pues agradecerte a ti, al periódico La Jornada, a los compañeros que nos van a estar viendo. Y pues la verdad que es bien interesante el tema del presupuesto. Aunque nosotros no pertenecemos a esta comisión, tú sabes que yo pertenezco a la Comisión de Derechos Humanos, que también el día de mañana vamos a tener la presencia de de la titular, Rosario Ibarra de Piedra, para la comparecencia en la Cámara de Diputados. Y bueno, pues también es muy interesante el tema de derechos humanos, el tema estamos en la Comisión de Cultura y Cinematografía y de federalismo, perdón. Y fíjate, antes de terminar, quisiera pues como refrendar muchas de las cuestiones que muchas veces la ciudadanía se va ahora sí que con estos datos que a veces presenta la oposición, ¿no? Hoy se maneja de una reducción de 4,000 millones de pesos al Instituto Electoral, ¿no? Y ha habido spot, pues, un poco dramáticos, digámoslo así, respecto a lo que según nosotros como coalición queremos hacer con el instituto. Obviamente eso se va a plantear en la reforma electoral que próximamente vamos a discutir, pero esos 4,000 millones de pesos, pues son gastos que se detectaron en lujos, en sueldos muy altos. Estos consejeros, el consejero presidente y los consejeros que hoy están en el instituto, tú sabes, ganan más que el mismo presidente, cuando la ley de austeridad nos dice que ningún funcionario público puede ganar más allá de lo que gana el presidente. Tienen seguros de vida, tienen hospitales de lujo, tienen una serie de cosas que realmente ellos se llevan una importante partida. Los y las trabajadores de estas dependencias, pues a veces son los menos agraciados con este tipo de sueldos, ¿no? Yo creo que el personal que trabaja dentro de los institutos electorales de los estados y del central, pues son gente como cualquier otra que gana los sueldos, los que se manejan en un estándar a nivel nacional. Pero lo que sí sabemos que los consejeros son los que hoy están gozando pues, de lujos que en esta república hoy no nos podemos dar esa parte, ¿no? Y estos 4,000 millones de pesos se destinaron precisamente a bienestar, al crecimiento de padrones, como bien te lo dije
anteriormente. Hace unos días, la semana pasada, estuvimos con la secretaria de Bienestar, la compañera Ariadna Montiel, y de verdad que nos abrió el panorama muy grande de cómo se recibió o cómo originalmente ha estado este programa a partir del 2018 y cómo se han incrementado los padrones, cómo se han incrementado, cómo se han incrementado también las pensiones, ¿no? Te digo simplemente, el tema de pensión de adultos mayores, en el 2021, conforme al 2018, se incrementó en un 15%. Al 2022 se va a incrementar un 25% y se espera que en el 2024 se incremente hasta un 40 o 50% este padrón de adultos mayores. Entonces, pues ha estado impresionante. Tú sabes que también el programa para discapacitados, para personas con discapacidad, que se aprobó recientemente en la Cámara de Diputados, ya hace universal también este apoyo para la gente con alguna discapacidad y se pretende llegar a 1 millón de personas por lo menos a que cerremos con el 2024. Entonces, todo esto se va directamente ahí y por eso muchas veces nosotros no es que no queramos moverle una coma al presupuesto, simplemente sabemos que hay un gasto eficiente, un gasto que se distribuye en lo que hoy sí está avalándose por todos los mexicanos y que no estamos en contra de un instituto que es el árbitro de las elecciones, simplemente que hay excesos ya que no podemos aguantar ahorita. Jaime, te agradezco mucho que nos hayas abundado sobre este tema que también se está discutiendo, que ha generado mucha polémica, muchos señalamientos, como tú bien lo comentas, de la oposición y que nos explicaras para qué fue este recorte al INE y en qué se está destinando. Te agradezco de verdad muchísimo tu participación. No, muchas gracias, Mónica. Y pues estamos a la orden. Un abrazo y un saludo a todos ustedes, a ti, al periódico La Jornada. Y de verdad, las veces que podamos estar en este foro, en estos espacios, para nosotros es bien importante porque también es algo de lo que nosotros hacemos legislativamente. Tú sabes que, y como lo hemos platicado, a mí me gusta mucho caminar, andar en las comunidades, las he recorrido prácticamente todas, hemos tenido muy buena aceptación, pero también hay que estarle pegando ahí en la cámara porque se discute pues todo lo que pasa a nivel del país. Muchas gracias y les mando un fuerte abrazo. Gracias, Jaime. También gracias a todos los que siguieron la transmisión. Me despido esta noche, pero esténse pendientes de las redes sociales de la Jornada de Oriente, de los programas que encabezará el resto del equipo informativo de este medio de comunicación. Que la pasen muy bien y que tengan excelente inicio de semana. Hasta luego. Muchas gracias. Buenas noches. Ahora ya nos puedes encontrar en Telegram. Solo tienes que descargar la aplicación de mensajería Telegram en la tienda digital de tu dispositivo móvil. Busca la Jornada de Oriente y selecciona Unirse al canal. O también puedes escanear con la cámara de tu celular el siguiente código QR, que te llevará directamente a nuestro canal para suscribirte. Mantente informado a lo largo del día con las noticias más relevantes de Puebla y no olvides también seguirnos en todas nuestras redes para más contenido.